Bueno, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente compartiendo este Café Renacer, este espacio donde podemos compartir una charla de amigos, conocer un poquito el trabajo y algunas anécdotas de diferentes papás de Renacer. Les cuento que en esta oportunidad tenemos la visita de un papá que ha trabajado y trabaja mucho para difundir la tarea de Renacer. Un papá que trabaja fundamentalmente con la esencia. Hemos leído muchos escritos de él con mensajes muy claros, muy esperanzadores, muy motivador, porque es una persona que incentiva a muchos papás a continuar este camino, a trabajar fuertemente, sacando lo mejor de cada uno de nosotros para hacerlo. Le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo y amigo de muchos, Juan Francolino. Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Muchas gracias. Gracias por permitirme estar en este espacio y poder compartir cosas de la esencia, cosas de mi vida, cosas de toda esta etapa en la que estoy en Renacer, ya hace apenas un poquito más de 15 años. Y bueno, y espero que las cosas que comentemos, que hablemos, puedan servirle a mamás, papás, que transitan el camino de la muerte de un hijo, ¿no? Eh, Esperemos que sea eh, provechoso para ellos y bueno, más allá de poder disfrutar este espacio con ustedes. Bueno, muy bienvenido. Al comienzo, este espacio lo denominamos un café renacer, porque bueno, nació bajo la idea de generar una charla, como una charla, un intercambio de amigos, como una charla de café, dos amigos que se reúnen a charlar. Pero bueno, en esta oportunidad con Juan somos dos materos, así que por lo tanto este será un mate renacer, o una mateada renacer. ¿Estás de acuerdo, Juan? Por supuesto, acá estamos disfrutando cada uno nuestros mates. Ahora no lo podemos compartir en épocas de pandemia. El mate, para quienes no son de Argentina, es muy popular en Argentina, Uruguay, Brasil. Y en especial acá en Argentina somos de compartir el mate. Entonces, es, siempre nos sentamos y compartimos mates, un encuentro de amigos con el mate. Así es, un mate y una charla. Bueno, Juan, muchos te conocemos, te hemos conocido con el nombre o pseudonombre Papá Oso de Luciana, antes de conocerte como Juan Francolino. Contanos quién sos, Juan, por qué Papá Oso de Luciana, quién fue ese ser de luz que te hizo socio de este club, que al comienzo no queremos entrar, pero después no nos queremos ir. Bueno, Luciana es mi hija menor, nació el 15 de junio y murió el 15 de junio de 1999 y murió el 6 de noviembre del año 2004. Eh, en algún momento ella, bueno, murió con un poquito más de 5 años y estaba aprendiendo a escribir en uno de sus tratamientos, mientras estábamos en las salas de espera y demás, escribíamos en un pizarrón y bueno, yo le ponía Luciana Loca, entonces ella me ponía Papá Loco y en un momento fue Papá Oso Loco. No es Papá Oso, es Papá Oso Loco. Y a partir de ahí ella me escribía en todos lados Papá Oso Loco. Y bueno, y fue un poco de esa manera que me hice conocer. Al principio cuando nos comunicábamos por mail, por la lista de mail con tantos compañeros de Renacer, firmaba justamente Juan Papá Oso Loco de Luciana, porque es ella la que me bautizó de esa manera. Así es, así es. Creo que muchos te conocimos así al comienzo.
Bueno, qué lindo ese recuerdo y bueno, qué lindo recordar a los hijos con esos lindos momentos y con todo ese amor. Bueno, Juan, ¿qué te impulsó a vos a recorrer este camino? Es decir, ¿por qué elegiste el camino que ofrecía Renacer? Uh, es bastante complicado quizás. Renacer llegó a mi vida de una manera que no, me enteré, o sea, mi hija murió por una enfermedad, por lo tanto, habíamos estado en varias situaciones de hospitalizaciones y demás. En un momento supimos que ya era irreversible el camino hacia la muerte y Adriana, la mamá de Luciana, en un momento que estaba cuidando a Luciana en el hospital, está mirando un programa de televisión, un programa de cables que eso de que no mira nadie, eh, y aparece una mamá de Renacer Buenos Aires en ese programa, y ahí Adriana se entera de la existencia de Renacer. Cuando yo llego a la noche a relevarla, me cuenta esto. Y yo le dije, no me interesa, no quiero saber nada. Cuando muere Luciana, lo primero que le digo a Adriana, ¿cómo era ese grupo que habías encontrado vos? Y Adriana lo había notado. Entonces lo buscamos y encontramos Grupo Renacer y fue así que fui a los 6 días de la muerte de Luciana, fui al grupo Renacer que funcionaba en la ciudad de Avellaneda, que funciona en la ciudad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, luego comenzó un largo camino que llega hasta el día de hoy, o sea, prácticamente 15 años y medio después, ¿no? Así que qué bueno que, que Luciana un poco fue quien iluminó ese camino, ¿no? Para comenzar a recorrerlo. Bueno, siempre decimos que Renacer es un grupo de transformación interior. En realidad, desde el momento que parten nuestros hijos, ya nos transformamos, ya somos seres transformados, ya no somos las mismas personas, aunque en el momento no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué pensás de esta afirmación? ¿Qué pensás sobre la diferencia entre duelo y transformación interior? Bueno, ahí ya nos vamos metiendo en unos temas un poquito más precisos y yo creo que primero que nada, para poder hablar de diferencias y poder expresar lo que Renacer ofrece, tenemos que expresar lo que es el duelo. El duelo fue definido hace más de 100 años por Sigmund Freud. En el libro Duelo y Melancolía, Freud expresa, es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Luego, en el año 1969, 1969-1970, Elizabeth Kubler-Ross publica un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos, en los que en ese libro se expresa, se describe las etapas del duelo. Esta descripción nace de la observación. Eh, Elizabeth Kubler-Ross estaba dedicada a ayudar a pacientes en situación terminal y bueno, a partir de eso observó que eh, que en todos los pacientes, o en la mayoría de los pacientes, se daba una serie de etapas que se iban cumpliendo, ¿no? Y bueno, y a esas 5 etapas las llamó las etapas del duelo. Así que
Acá se me metió un gatito. Así que, y, y la cuestión es que eh, lo importante, por ejemplo, leer en el libro de Elizabeth Kubler-Ross, eh, hay un libro que es autorreferencial, La Rueda de la Vida, y ella cuenta ahí toda una serie de situaciones, más allá de lo técnico que era el libro sobre la muerte y los moribundos, cómo se dedicó a tratar a los pacientes terminales. Y más allá de describir esas etapas del duelo, el trabajo que hizo ella con esos pacientes al acompañarlos, al contenerlos, no fue un trabajo de tipo psicológico, fue un trabajo de tipo espiritual, a tal punto que un gurú espiritual le dijo que ella lo que hacía era una de las formas más elevadas de meditación, por ese acompañamiento espiritual que ella daba. Ahora bien, como dijimos, volvemos a la primera manifestación de lo que hablé de la definición de Freud. Puede ser por la pérdida de un duelo, una pérdida por una persona amada, pero también por una abstracción, la pérdida de libertad, la pérdida de un compañero, la pérdida de progenitores, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una mascota. En todo eso se producen ese tipo de duelos. ¿Cuál es la característica de estos procesos? Que uno en la última etapa vuelve a su vida normal como la venía llevando. Hemos preguntado a tantas mamás y a tantos papás, luego de la muerte de un hijo, ¿has vuelto a ser la misma persona? Y no hemos vuelto a ser la misma persona. Por lo tanto, lo que nosotros significa esto va mucho más allá del duelo. Te voy a hablar de algo personal. Yo he vivido diferentes pérdidas, desde la muerte de mi padre, muerte de mi abuela, muerte de un amigo. Cuando era joven, yo tenía 28 años, muere un amigo. Muerte de varios de tíos, parientes. Me he divorciado, he perdido trabajos. He vivido, bueno, montones de situaciones que la podemos denominar duelos. Ya al poquito tiempo, antes de haber conocido todo este tipo de cosas que estoy relatando, me pude dar cuenta que la muerte de mi hija no es eso. Me reconocí que estaba en la última. O sea que las etapas del duelo las transité sin saber que existían, sin saber sobre el duelo. De hecho, en algún texto que leí, porque al principio era mucho de psicología que recibía, ¿no? Poco de esencia de renacer, y recibí un texto que explicaba todo esto del duelo y hablaba que habían duelos anticipados cuando se trataba de personas que habían sufrido una enfermedad. Y con respecto a mi hija, eh, desde ese punto de vista de duelo anticipado, no existió ningún duelo anticipado. Si lo querés, hubo dos situaciones diferentes. Una fue durante la enfermedad y otra fue luego de la muerte, pero no hubo ninguna anticipación en eso. Ahora bien, luego de hablar con tantas mamás y tantos papás, todos hemos llegado a esta conclusión, sin importar de qué hayan muerto nuestros hijos. En el momento que mueren nuestros hijos, se produce un vacío existencial. Quedamos, como dice Alicia Schneider, ¿sí?, en la noche oscura del alma. Y esa noche oscura del alma es un sinsentido. La vida deja de tener sentido. Y ahí es donde tenemos que reinventarnos. Si nos quedamos a procesar etapas del duelo,
vamos a estar presionando etapas del duelo permanentemente. Nos vamos a quedar, como decía un psiquiatra conocido, con que el duelo por la muerte de un hijo termina con la muerte de uno. Y yo no puedo estar de acuerdo con esos duelos perpetuos. Mi hija murió, yo no estoy de duelo. Creo que nunca estuve de duelo, porque lo que viví luego de la muerte de mi hija fue algo completamente diferente a cualquiera de las otras, llamémosle, pérdidas. Y te digo llamémosle porque yo a mi hija no la perdí. A mi hija la tengo en una presencia diferente. Mi hija es presente y futuro, no es pasado. Luciana me acompaña cada día de mi vida. Cuando muere un hijo, se produce una transformación interior, porque cambia absolutamente todo. Cambia la vida, cambian nuestros valores, muchas veces cambia hasta la profesión, cambian muchas veces las parejas, cambia absolutamente todo y cambia nuestra perspectiva de la vida. Y renacer es eso, es un camino de transformación interior que nos ayuda en la búsqueda del sentido de la vida, en la búsqueda del nuevo sentido, que es lo que nos permite vivir en forma plena y bien y poder transformar nuestra vida en un homenaje a nuestros hijos. El primer punto, nosotros, bueno, en Renacer nos guiamos mucho a partir de los textos de Víctor Frank, pero he descubierto algo últimamente, que la palabra meaning en inglés tiene diferentes traducciones y esas traducciones pueden ser significado, sentido, propósito. El sentido lo tenemos que encontrar, no se impone, pero sí podemos poder empezar dando un propósito a nuestra vida, buscando un camino de solidaridad, de amor, de hacer una serie de cosas con un propósito. El primer paso para poder empezar a estar bien es ponernos un propósito en la vida. Y cuando nos ponemos un propósito empezamos a caminar, en hacer cosas cada día para estar mejor. Ese ya es un propósito, el decir, bueno, mañana voy a hacer cosas para estar mejor, hoy voy a hacer cosas para estar mejor. Y ya es un propósito. Y el significado va para atrás. O sea, el significado le voy dando significado a las cosas que he vivido. Milan Kundera, un escritor checo, él decía que cuando uno vive la vida de primera mano, que no hay un ensayo para vivir la vida y que recién le da significado a la vida, a las cosas que pasaron, una vez que pasaron. Entonces, el significado se lo vamos dando a lo que vamos viviendo. El sentido lo tenemos que encontrar, no se puede imponer. Y el propósito es lo inmediato que nosotros podemos ir trabajando el día a día. Renacer es un mensaje que pasa de un papá a otro. Renacernos de herramientas que hay que saber utilizar para que ese mensaje llegue de una manera adecuada, de una manera correcta. ¿Cuáles crees que son los peligros de no utilizar esas herramientas adecuadamente y qué problemas pueden surgir de comunicación del mensaje? ¿Cuáles pueden ser los problemas de comunicación del mensaje? Bueno, primero quería un poco redondear el tema anterior porque, bueno, se tocaron tantos temas que a lo mejor no quedó en claro algo fundamental, que es que ante la muerte de un hijo no corresponde hablar de duelo, porque estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Entonces, hablar en los grupos de duelo no tiene ningún sentido. Volviendo a tu pregunta, bueno, las herramientas que nos da Renacer o las herramientas en general.
empecemos hablando por las herramientas en general. Las herramientas en sí mismas no son buenas ni malas. Por ejemplo, un clavo, un martillo es una herramienta adecuada para clavar un clavo. Ahora, esa herramienta también la puedo utilizar para romperle la cabeza a alguien. Entonces, el martillo no es bueno ni es malo. El uso que le doy yo al martillo puede ser bueno o malo. En cuanto a la difusión del mensaje de Renacer, es importante tener en claro cómo vamos a transmitir. Primero que nada, saber cuál es el mensaje. Segundo, cómo lo vamos a transmitir y de qué manera. Pero esto es tanto para los grupos presenciales como para los grupos virtuales, foros de discusión, listas, en fin. ¿Cómo nos vamos a manejar en el grupo? Entonces lo importante, y esto para cualquier tipo de grupo, más allá incluso de Renacer, es tener en claro cuál es el objetivo de una reunión. ¿Cuál es el objetivo de juntarnos en grupo? Luego establecer normas mínimas de convivencia para poder llegar con ese mensaje a que llegue, porque yo puedo dar un mensaje y la comunicación se produce cuando a quien le envío el mensaje lo recibe. Mientras tanto, si no, no hay comunicación. Se ha dado en los últimos años una revolución de las comunicaciones, primero con la aparición de Internet, luego con la aparición dentro de Internet de las diferentes redes sociales, y bueno, y se han dado muchos usos adecuados y muchos usos inadecuados de esas redes sociales. Por lo tanto, es muy bueno que cuando se arma, por ejemplo, una página en Internet, una página en Facebook, eh, por ejemplo, para informar sobre las actividades de un grupo Renacer, tener en claro cuáles son los días de reunión, cuáles son los teléfonos de contacto, para qué fue creado el grupo, para qué actividades se realizan, qué información vamos a dar. He visto grupos formados o páginas en las cuales uno no encuentra nada para guiarse, en qué lugar se reúnen, cuáles son los días, los horarios, un teléfono de contacto, y de repente lo usan como páginas personales. Y hasta aparecen publicidades o cosas que nada tienen que ver con Renacer, o tipo de mensaje que no tiene nada que ver con Renacer. Claro, en la actualidad es como que a raíz de esta pandemia, de este distanciamiento social, es como que estamos utilizando muchísimo las redes sociales para difundir el mensaje, para llegar a los papás que lo necesitan, para llegar a los papás que, bueno, que en este momento han perdido a sus hijos y necesitan contactarse con los grupos. La tecnología, bueno, nos ofrece un montón de opciones, como dijiste, Facebook, YouTube, los grupos de WhatsApp, las listas de discusión, las llamadas virtuales, y bueno, y no se utilizan adecuadamente. Es como que en este momento tuvimos que salir a aprender un poco a utilizarlo, y bueno, hay un montón de cosas que creo que aún hay que mejorar. Por ejemplo, si vamos a hacer una reunión virtual, por ahí, como nos ha pasado, asesorar a los papás cómo se baja una aplicación, cómo se baja Skype, cómo se baja Zoom, porque no es solamente el hecho de conectarse a una reunión. Es decir, como que tenemos que aprender toda esa variedad de medios que tenemos, pero también cómo acceder a todos esos medios. Me parece que por ese lado, por ahí hay muchas cosas para mejorar. Me parece que es así y que se podrían mejorar, ¿no? Sí, es muy importante poder tener en claro cómo utilizar herramientas y demás. En ese aspecto nosotros hemos trabajado mucho desde que iniciamos hace ya 14 años el blog de Renacer, que ahora es la página de Renacer, ¿no? Y
Luego se inició el Facebook, la página, el grupo de Facebook de Renacer, la página de Facebook de Renacer, las diferentes sitios, el canal en YouTube. Y en ellos hemos publicado algunos tutorials con videos en los que se explica el uso de la página de Renacer, el uso de cómo descargar los libros electrónicos y utilizarlos en los celulares. Y también cuando empezaron estas reuniones virtuales, tomamos algunos videos que ya estaban hechos en YouTube y los publicamos en la página para que sepan cómo instalar un Skype, cómo generar un grupo, para que los padres puedan estar conectados. Esa es una tarea que vinimos haciendo entre todos para que las mamás, papás puedan conectarse, y creo que se ha logrado en gran medida porque semana a semana hay una gran cantidad de reuniones de diferentes grupos en las cuales se utilizan todas estas herramientas. Sí, es verdad, se están haciendo de manera virtual, también hay muchos grupos de WhatsApp, pero bueno, justamente por eso tocar este tema de cómo utilizar todas esas herramientas y cómo aprender a comunicarnos, porque bueno, puede pasar y pasa por ahí en algunas reuniones o en algunos grupos, como que se presta un poco más a la catarsis y no tanto a transmitir el mensaje en toda su esencia. Por ahí como que tenemos que ser cuidadosos, porque bueno, no es lo mismo contactarnos, comunicarnos a través de una pantalla que cuando lo hacemos en una reunión en forma presencial. Y bueno, y suele suceder eso, ¿no? Que lo estamos viendo por ahí en algunas reuniones virtuales o en algunos grupos de WhatsApp, que sucede esto. Bueno, a ver, esto que vos comentás puede suceder también en una reunión presencial. Muchas veces las redes sociales son un reflejo de lo que sucede en la realidad. El tema es que una mamá o un papá, especialmente los papás que han llegado en las primeras reuniones, puedan hacer una catarsis. Lo importante es que el grupo no haga catarsis. ¿La catarsis qué es? La catarsis es una explosión de emoción emocional que se puede expresar con el llanto, con la ira. Luego de esa explosión quedamos descargados en una situación que no sabemos bien en la que estamos. Yo lo comparo como que la catarsis es como una explosión que nos deja náufragos en un bote en el medio del río. En sí misma no me sirve para nada. Lo que tengo que hacer es a la mamá, al papá que ha tenido esa explosión, darle los remos, darle las herramientas para que pueda llegar a una orilla o a un destino. De otra manera, bueno, hicimos la explosión de catarsis, te guiamos para que puedas llegar a algún lugar. Te damos los remos para que puedas empezar a hacer cosas para estar mejor. Ahora, cuando eso no se tiene claro, sucede que alguien hace una explosión de catarsis, el que viene atrás hace otra explosión de catarsis y ahí se produce un efecto dominó. Por eso decimos, en Renacer no está prohibido que se haga catarsis, lo que decimos es que de ninguna manera alentamos la catarsis. Por el contrario, si alguien entra en catarsis lo tenemos que hacer salir rápidamente para que no contagie al resto del grupo. Y terminamos, yo he estado en reuniones de catarsis y nos hemos ido todos destrozados. Entonces, hay que empezar a trabajar inmediatamente luego de un mensaje de catarsis
empezar a trabajar en el mensaje positivo. Porque si alguien dice, yo estoy mal, y yo le digo, ay, te comprendo, yo estoy tan mal como vos, ¿qué ayuda es esa? ¿De qué manera estoy ayudando a esa mamá, a ese papá, diciéndole que yo estoy tan mal como esa persona? Claro, Ahora, en una reunión presencial podemos ser 10, 20, 30, 40, 50 personas. Hay formas de manejarla. Ahora, cuando se producen grupos, que a lo mejor hay 200 personas, 250 personas en un grupo, y empieza una secuencia de catarsis, uno no puede leer todos los mensajes. Entonces es muy difícil de manejar en esa cantidad de personas, esa cantidad de... De hecho, lo hemos vivido mucho antes de que existieran los grupos de WhatsApp o que existiera WhatsApp, lo hemos vivido en los grupos de Facebook o en los mensajes que tenía el blog. En un momento hubo que limitar los mensajes del blog para que se identificaran porque había muchos mensajes anónimos y realmente desbordaban todo. Y con mensajes que no tenían nada que ver con lo que se transmitía, con los artículos que se transmitían. Y lo mismo nos pasaba en los grupos de Facebook. Y uno trataba de poner un mensaje positivo y lo único que se generaban eran controversias. Hoy en día, por ejemplo, están los grupos de WhatsApp. Volvemos a lo que dije anteriormente. Lo importante es establecer el objeto y cuáles son las normas del grupo. Por ejemplo, estamos manejando el grupo de transmisión de contenido de esencia y fundamentos de Renacer. Establecimos claramente cuando se creó ese grupo que es una lista de difusión, un grupo de difusión, que se va a emitir un mensaje con contenido, con ese tipo de contenido los días lunes y jueves. Nada más, es un mensaje, 2 mensajes por semana que recibe la mamá, el papá, quien se haya suscrito a ese grupo. Quien ingresó a ese grupo lo hizo voluntariamente y quien desea retirarse del grupo lo hace voluntariamente y sabe que lo único que va a recibir son 2 mensajes por semana y que no va a haber ningún tipo de interacción con otro participante. O sea, claro. es para recibir. Hay otros grupos que son abiertos, que uno ingresa y todo el mundo puede hablar, opinar, decir que también es válido. El tema es más, ni siquiera es lo contrario del otro grupo, son complementarios. Un grupo complementa al otro. El tema es que esos grupos hay que establecer bien en claro cuáles son las normas de convivencia. Cuando establezco normas de convivencia, hay una cuestión de respeto hacia el otro. Y acá lo primero, que lo más importante en los grupos, es respetar a la persona que tengo enfrente. Te hago un ejemplo claro que se da en las reuniones presenciales. Los grupos establecen un horario, por ejemplo. Primer y tercer sábado de cada mes de 17 a 19 horas. Hay padres que por alguna razón, por trabajo, por lo que fuera, no pueden llegar a horario. Y muchas veces llegan 17:30, 18, y bueno, esa persona que llegó tarde tiene que ingresar a la reunión en silencio, buscar una silla vacía y sentarse en silencio, dejando los saludos para cuando termina la reunión. ¿Por qué? Porque si ya empieza a saludar a todo el mundo, está interrumpiendo a una mamá o un papá que está dando un testimonio. O está interrumpiendo a un papá o una mamá que está dando un mensaje alentador, porque él tampoco sabe qué es lo que pasó antes en la reunión. Y muchas veces se producen disrupciones muy feas en eso. Otro tema, por ejemplo, el tema de los celulares. Muchas veces se entra a las reuniones, se está en la reunión y empiezan a sonar los celulares. Interrumpen. Muchas veces las mamás, que habitualmente los ponen en la cartera,
A veces hay una pila de carteras en una silla, empieza a sonar uno o dos celulares y nadie sabe de quién es, y hasta que lo encuentran pasan 2 o 3 minutos interrumpiendo totalmente la reunión, interrumpiendo a la mamá, al papá que estaba hablando y que a lo mejor estaba en una situación fea. ¿Y de qué manera podemos ayudar en esas interrupciones? Y esos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta en el momento de organizar una reunión. Fíjate simplemente con esto. Sí, y eso cuando las estamos haciendo así como hacemos ahora en forma virtual, también tenemos que ser igual de respetuosos. Me ha pasado que he estado presenciando, participando en reuniones virtuales y por ahí veo papás que se retiran. El que estemos detrás de una pantalla, por ahí es como que no nos da tampoco este derecho a entrar y salir sin decir nada en cualquier momento. Creo que es lo mismo que si estuviéramos en una reunión presencial, el saludarnos cuando llegamos, el saludarnos si nos retiramos, no sé, cosas para tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, seguramente por bastante tiempo vamos a tener que manejarnos de esta manera y bueno, sería bueno que lo hagamos de la misma manera que lo hacemos cuando nos podemos encontrar. Bueno, a raíz de esta pregunta, también surge por ahí algo que se relaciona un poco en cuanto a los derechos y a las responsabilidades que tenemos los papás dentro de Renacer. Todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades desde el momento que deseamos, desde el momento que decidimos integrar un grupo o tomar este camino. Por ejemplo, si un papá o una mamá en este momento decidiera o desearía organizar una reunión virtual o participar en alguna de las actividades que están llevando a cabo ya otros papás, ¿vos pensás que puede hacerlo? ¿Vos pensás que debe pedir permiso? ¿Vos pensás que ya están realizando alguna actividad, tienen el derecho de elegir o no quién participe y quién no, quién aporta algo y quién no? Bueno, sí, excelente pregunta. Desde el momento que llegamos a Renacer somos unos más. En Renacer no hay jerarquías, no hay jefes. Eh, Renacer es algo muy difícil de comprender cuando se llega. Llegamos a un lugar donde no hay un jefe, donde no hay jerarquías. Por lo general estamos acostumbrados a estar en lugares en que hay una autoridad. En un trabajo tenemos jefes, supervisores, hasta en el culto que pueda practicar alguno hay un sacerdote y diferentes jerarquías por ahí eclesiásticas. En, en una academia, una escuela, un instituto, hay diferentes jerarquías. En un hospital hay diferentes jerarquías. Acá hay una ausencia total de jerarquías. Cada mamá y cada papá tiene los mismos derechos y obligaciones desde el momento que ingresa a Renacer, porque a Renacer venimos a aprender a vivir luego de la muerte de un hijo. Y el aprendizaje iguala. A lo sumo, quienes están hace un poco más de tiempo ayudan a los padres más nuevos, o a los que han llegado recientemente, a encontrar el sentido, a encontrar un camino, o a su propio camino, ¿no? Porque ni siquiera le podemos imponer, porque cada camino es propio. Con respecto a... Por eso es importante que desde el primer día que llegan se pueda llevar una tarea para hacer. Por ejemplo, para la próxima reunión, traer las fotocopias del material que se leyó en ese día, ayudar en el armado previo de la reunión, de acuerdo a cómo sea la modalidad de reunión de cada grupo. Muchos grupos llevan café, llevan algo para comer y demás. Y bueno, la preparación del salón, muchas veces vamos a salones
que no están preparados para la reunión, entonces hay que correr mesas, hay que preparar las sillas, en fin. Hay muchas tareas para hacer previo, durante y luego de una reunión. Limpiar el lugar y dejarlo en mejores condiciones que las que lo hemos recibido. Y bueno, involucrarse al papá que llega hoy, ya en la próxima reunión tiene que estar involucrado en alguna de las tareas. Y eso es una forma de integrarlo rápidamente. Si un papá quiere armar una reunión, lo puede hacer. Si un papá rápidamente, cuando empieza a conocer la dinámica de los grupos, y rápidamente puede empezar a hacer cosas. No hay que pedir permiso para hacer cosas. Sí, por supuesto, volvemos a lo que hablamos antes. Hay una cuestión de respeto de lo que hacen los demás, de respeto a cuáles son el mensaje que estamos dando dentro de los grupos. Entonces, ¿qué tipo de mensaje damos? Entonces, lo que se necesita quizás es un aprendizaje mínimo para empezar a interactuar, pero una vez que comprendió cómo estamos trabajando, puede incorporarse rápidamente a todas las tareas. Yo, por ejemplo, te puedo decir, sí. No, te decía que, bueno, en ese caso es importante para los papás que están desde hace más tiempo poder dar lugar, ¿no es cierto? Poder incentivar a los papás más nuevos, a los papás que llegan, para que desde el primer día se sientan que son parte de Renacer y que tienen, que pueden, que tienen, digamos, el derecho y la responsabilidad también de realizar esas tareas. Tiene que ver también con los que ya estamos, de permitir dar ese lugar. Por supuesto, siempre digo que los padres que estamos hace más tiempo no le tenemos que poner el pie encima de la cabeza a los padres que han llegado más recientemente para que puedan crecer. De hecho, nosotros en el año 2008 iniciamos el grupo Lanús y desde ese grupo salieron 5 grupos. El primer grupo que nace de Renacer Lanús es el grupo de Renacer Claypole y nació con unos papás que llegaron al grupo, un matrimonio, y ese matrimonio inicia el grupo Claypole un año después de haber llegado a Lanús. Y luego de ese grupo nace Renacer Florencio Varela, luego nace Renacer Avellaneda, Renacer Almagro, Renacer San José de Temperley, y todos padres con poco tiempo en los grupos, algunos con 1 año, otros con 2 años, 3 años, pero todos trabajando inmediatamente para ayudar a los demás. Particularmente llegué a Renacer el 12 de noviembre de 2004. Yo a un mes de la muerte de mi hija, ya vi que no había listas en ese momento, como no existían en Facebook, no existían los foros, nos comunicábamos por mail y no habían listas de comunicación por mail para Renacer. Y yo las utilizaba en otras actividades. Y bueno, vi que no estaba hecho y lo hicimos. Y así, en algún momento, 1 año después de la muerte de mi hija, a mí me había servido mucho la lectura, me había servido mucho las películas que vi y quisimos hacer un taller de películas junto con Adriana y, y lo llevé a la propuesta del grupo en el que participaba y me dijeron, no, vos con 1 año no podés hacer un taller. Para hacer un taller hay que tener años de experiencia. Bueno, rápidamente lo que hice fue buscar ayuda en otro lado. Uno que me ayudó inmediatamente de otro grupo fue Luis Mario Corazanite y otra mamá de Quilmes, cuyo nombre es Liliana, no recuerdo su apellido. Y con Quilmes y San Justo, que eran los otros grupos, hicimos el primer taller de cine. Y luego se hicieron varios talleres más. Luego tomaron la idea otros grupos e hicieron sus talleres de cine.
y ahí inmediatamente se empezó a generar cosas. Con esto es simplemente un ejemplo de tantas cosas que había por hacer y se hicieron, ¿no? Y no hay que pedir permiso a nadie para hacer, sí buscar ayuda, porque solo no se puede hacer nada. Sí, claro, por supuesto. Uno, si tiene ganas de hacer algo dentro de Renacer, por supuesto que hay papás que están desde más tiempo y que a lo mejor, como vos dijiste, pueden llegar a tener otra experiencia. No por eso tienen que permitirlo o no. Pero quiero decir bueno, que uno también tiene que estar abierto a recibir esa ayuda y a poder aprender un poquito. Por ejemplo, yo en mi caso, hace un tiempo que estoy participando en el blog de Renacer, y bueno, para hacer publicaciones diariamente, y bueno, siempre muy abierta a las sugerencias que me haces vos y que me hacen los papás que están desde más tiempo, o sea, eh, uno también tiene que estar abierto a, más allá de que después cada uno le ponga su impronta, ¿no? A cada cosa que hace, pero bueno, también es un trabajo en equipo. Y se me viene a la mente una frase tuya a raíz de todo esto, que te he escuchado decirla muchas veces y que bueno, particularmente la he hecho un poco propia, la he incorporado no solo a mis actividades dentro de Renacer, sino a mi vida en general, que es, que dice así: cuando veas que hay una tarea por hacer, es porque está esperando que la hagas. A ver, explícanos un poco cómo sería, qué significaría esta afirmación. Bueno, esa frase que la incorporé hace un año, en realidad se la escuché por primera vez a un papá de Renacer San Marcos Sierras, que es un grupo que empezó hace un año. Martín, el papá de Shiva, es el que dijo esa frase y la incorporé inmediatamente. Eh, Muchas veces decimos, uy, hay que hacer esto o habría que hacer lo otro, esperando que los demás lo hagan. Pero acá ya dijimos que acá no hay jerarquías. Entonces, si hay algo por hacer, hay que hacerlo. Entonces, si yo no puedo, no sé cómo hacerlo, me pongo a disposición, me pongo a buscar ayuda para hacerlo. A ver, cuando hay una idea, si, si yo tengo una idea y esa idea no prende en otras personas, esa idea se muere conmigo, se muere en mí. Ahora, cuando yo tengo una idea, la comparto, hay gente que la adopta, la apoya, contribuye y hace que la idea sea realidad, que sea un hecho, ya dejó de ser un yo para ser nosotros. Pasamos de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Y en Renacer es un nosotros, no existe un yo, porque es el nosotros que ayudamos a nosotros. Estamos ayudando a tantas mamás y a tantos papás, pero es todo un trabajo en conjunto, no hay un trabajo solitario, no existe. Entonces, porque incluso hasta en las tareas individuales que hace a otro que las reciba, tampoco sirven. Entonces, si yo hago un escrito que lo voy a leer yo solo, ¿para qué me sirve? Siempre es necesario que haya otro. Y ahí está lo más importante que hay en los grupos, que es la presencia del otro, porque sin el otro yo no soy nada. ¿Mm? Claro. Y No, que volvemos un poco al comienzo, ¿no? Que Renacer es un mensaje que pasa de un papá a otro, que obviamente siempre a veces va a surgir que alguien va a tener una idea, pero bueno, una vez que esa idea comienza a concretarse, ya es de todos, o sea, y todos pueden enriquecerlo, y todos pueden aportar, y todos pueden hacerse parte de esa idea.
nunca va a ser propiedad de un solo papá o de un grupo de papás. A eso me refería. Bueno, ahí vos dijiste, renacer es un mensaje que viene de nuestros hijos y a través nuestro pasa a la vida. Nosotros somos los mensajeros y como mensajeros, que en la transmisión del mensaje lo más importante es el mensaje que vamos a transmitir y que llegue a donde tiene que llegar. Y una de las cuestiones que hay que eliminar fundamentalmente es la importancia del mensajero. Acá el mensajero no es lo importante es el mensaje que se transmite y que pueda llegar a destino. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto para que ese mensaje llegue mejor. Y más, mensaje renacer es eso, un mensaje. Fíjate, nosotros somos herederos de un mensaje. Un filósofo francés, Derrida, en un libro que se llama La ecografía de la televisión, expresa que uno cuando hereda algo es un simple depositario, no es el dueño. Entonces, cuando uno hereda un mensaje, no es el dueño de ese mensaje, es el depositario, es transmitirlo. Y bueno, de acuerdo a esto, es lo que hacemos a Renacer. Recibimos el mensaje, somos depositarios y tenemos que transmitirlo. Y eso es el trabajo fundamentalmente que hacemos. Por otro lado, cuando se suman personas y se empieza a distribuir la tarea, se empiezan a delegar tareas de las personas que por ahí la están haciendo desde hace un tiempo. Cuando uno delega una tarea, sabe que la tarea se va a realizar, no como uno la haría, pero se va a realizar. Quiere decir compartir responsabilidades. ¿Qué? A distribuir tareas. Delegar y distribuir son dos cosas diferentes. El distribuir es radial, todo pasa por mí. Entonces yo distribuyo diferentes tareas y todos me responden a mí de acuerdo a esas tareas que distribuí. El delegar es compartir responsabilidades y que la tarea se va a hacer, no como yo la voy a hacer. A lo mejor se va a hacer mucho mejor que lo que lo pudiera hacer yo. Por lo tanto, es importante entender eso, que muchas veces es muy difícil de entender. Alguien que ha asumido una responsabilidad, una tarea, le cuesta mucho delegarla. Es verdad, lo sé me ha pasado, y bueno, pero cuando uno empieza a poner en práctica eso de delegar las tareas, es maravilloso ver cómo cada persona luego tiene tanto para aportar, ¿no es cierto? Que a lo mejor ni sabía que podía dar tanto de ella misma. Bueno, y hablando de todas estas actividades y de todo este mensaje y esta difusión que se le ha dado a las tareas de Renacer, bueno, hace varios años con algunos padres sintieron la necesidad de brindar capacitación también a los grupos. La palabra capacitación, que dentro de Renacer al comienzo fue un poco cuestionada, pero bueno, así fue como nacieron Consolidación de Esencia y Fundamentos de Renacer. Contanos un poco quiénes tuvieron esta iniciativa, cuáles fueron los objetivos de las mismas, cuáles fueron los resultados. Bueno, a ver, creo que es importante señalar un hito, al menos para mí, que es la carta de Alice y Gustavo Berti del año 2010, Renacer no debe terminar siendo un grupo de duelo. Fue una carta hacia todos los grupos. Nosotros en el grupo Lanús fue una carta que la debatimos, la estudiamos, la analizamos en muchas reuniones, porque realmente es un contenido muy rico, muy importante, y vimos que no, en la mayoría de los grupos esa carta pasó desapercibida.
En el año 2011 se hicieron dos encuentros muy importantes. Uno fue el encuentro de Buenos Aires 2011 y otro fue en el Santiago de Chile 2011, en el que Alicia y Gustavo explicaron en una forma magistral, por llamarlo de alguna manera, una síntesis espectacular de esos 23 años que tenía en ese momento Renacer. Y que tenía una directa relación con esa carta que habían enviado un año antes, ¿no? Vimos que desde el año 2000 no se hacían jornadas de capacitación, que las jornadas de Río Cuarto se llamaron jornadas de capacitación. Bueno, había una tarea por hacer. Si esa tarea que veíamos que estaba por hacer, había que hacerla. Inmediatamente lo hablo con Ricardo Mario González y empezamos a buscar ayuda, entre otras mamás, otros papás comentándole la idea, y tuvimos muchas resistencias con distintas frases, algunos que diciendo que quiénes éramos nosotros para venir a capacitar, gente que decía que no necesitaban que nadie le venga a explicar cómo tenían que hablarle a una mamá o a un papá que su hijo había muerto, porque ellos desde su experiencia se lo podían decir. En un aniversario de Renacer, en el 26 aniversario que lo hicimos en un campo, en el pueblo bonaerense de Vicente Casares, hablamos con varias mamás, varios papás, entre ellos Edgardo Corel y Aníbal Caro Preso. Y Aníbal Caro Preso dijo inmediatamente cuando escuchó esta propuesta, sí, yo consigo dónde darlas. Y consiguió la Universidad de El Salvador para hacer este encuentro. Coincide publicación con la salida a la venta del libro de Gustavo y Alicia Berti, perdón, de Alicia Schneider y Gustavo Berti, porque si no me van a retar, donde la palabra calla, y Karina Ada, Karina Will, la esposa de Aníbal Caro Preso, se puso en contacto con la editorial y armamos la presentación del libro. Entonces arrancó siendo la primera jornada de consolidación más la presentación del libro, que contó incluso con la presencia del filósofo Tomás Abraham, que fue el que escribió el prólogo de este libro, ¿no? Y a partir de ahí fue el inicio de diferentes jornadas, que ya van más de 11, 12, porque hay algunas que ni siquiera las contabilizamos, tanto en el país, en Chile, en Uruguay, en España. Así que en total habrán sido unas 15 jornadas que se han dado, si bien numeradas tenemos 11. Bueno, tuve la suerte de participar de varias de ellas y bueno, fue una alegría haber conocido a tantos papás y bueno, y haber aprendido tanto sobre la esencia de Renacer. Bueno, Juan, no sé si querés agregar algo más, si querés dar algún mensaje a todos esos papás que te están escuchando. Muy pronto va a ser el Día del Padre. Hay muchos papás que tal vez van a enfrentar por primera vez esta fecha. ¿Querés decirles algo? Bueno, no, simplemente recalcando, hablando sobre la pregunta anterior, simplemente comentar que en esas jornadas dieron charlas, no sé, no tengo en este momento un número claro de cuántas mamás y papás han dado charlas ahí, pero por lo menos han sido más de 50, con mamás y papás de diferentes lugares de Latinoamérica y de España, ¿no? Incluso a padres de México han participado. Y no solo como
oyentes, sino dando varias charlas. O sea, se dio la oportunidad a quien tenía algo para decir, a quien tenía un tema para exponer, lo pudiera hacer. Desde esas jornadas iniciamos por primera vez las transmisiones en directo por internet. Otra cosa que estaba por hacerse, en otros lugares se hacían y nosotros los iniciamos con todo eso. En fin, hubo muchas cosas para hacer. Y se hicieron, y es importante recalcar la cantidad de mamás y papás que pudieron participar de esas jornadas y que pudieron exponer en esas jornadas. Con respecto, bueno, al Día del Padre, simplemente tenemos la posibilidad de elegir qué homenaje vamos a darle a nuestro hijo ese día. Si queremos dar un buen homenaje, es vivir bien ese día. Sí, esto puede sonar muy difícil para aquellos papás, aquellas mamás que enfrentan esta primer fiesta sin la presencia física de sus hijos, pero tenemos su presencia espiritual, su presencia de otra manera, y cómo ellos nos querrían ver, poder dar un sí a la vida, y poder poner todo nuestro amor por nuestros hijos en esa fecha tan especial. Bueno, querido amigo, querido Juan, papá oso loco de Luciana, en nombre de todos los papás de Renacer, quiero agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, agradecer todo el trabajo que haces para que Renacer siga vigente y sobre todo en las redes que trabajás muchísimo. Personalmente te quiero dar las gracias, decirte, bueno, ya sabes que te aprecio mucho, que aprendo cada día de vos, que espero que podamos seguir compartiendo por mucho tiempo este camino maravilloso, legado de nuestros hijos, para beneficio de tantos papás que sigan llegando, que nos necesiten. Te mando un abrazo enorme, gracias, gracias enormes, y bueno, y a todos los papás que nos miran, estén atentos porque muy pronto estaremos compartiendo algún otro cafecito o algún otro mate con alguna otra papá o mamá que se quiera sumar. Te mando un beso grande, un abrazo enorme. Bueno, el agradecido soy yo y muchas gracias por permitirme este espacio, este lugar, poder expresarme, y espero que quien lo escuche le sirva alguna de las palabras que he dicho. Simplemente gracias. Abrazos y cariños para todos. Hasta la próxima.